Hoy vamos a ver lo que son las cotas de la sucesión. Entonces, la definición de cotas es que si yo tengo una sucesión A sub n con n naturales, se dice que es acotada inferiormente si existe un número m tal que este número siempre es menor o igual que todo elemento A sub n para todo n natural. Y esta sería la cota inferior, ese valor m. Y acotada superiormente si más bien existe un m tal que es mayor para todo A sub n, tomando en cuenta que ahí no importa el valor del n. Entonces esa m sería la cota superior. Y vamos a decir que una sucesión es acotada si es acotada tanto inferior como superiormente. Es decir, si existen dos cotas, o sea, constantes m minúscula y m mayúscula, tales que m sea menor o igual a la sucesión A sub n, menor o igual a m mayúscula para todo n en los números naturales. Acá en esta gráfica podemos ver una sucesión, 5 a la n sobre n factorial es su criterio. Si ustedes observan acá, está acotada superiormente por este valor m, que no sé cuál es, me imagino que es 30. Pero a su vez, si lo ven acá, ella empieza acá a subir, ¿verdad? Por eso es que aquí está acotada superiormente y luego inicia a bajar. Y aquí me imagino que estos valores están muy cerca de 0, pero no son 0, porque esto realmente nunca se haría 0, dado que empezarían en estrella. Simplemente esto nunca se haría 0 con solo verlo. Entonces la cota inferior sería 0. Acá no la marcaron, pero se puede ver claramente. Entonces vamos a iniciar con este primer ejemplo, que me dicen que determine las cotas para las siguientes sucesiones. La primera sucesión es 3 seno de n más 1 y la segunda es 5 sobre n más 4. La idea es acotarlas, ya sea superior o inferiormente. Para este primer ejemplo, ¿cómo iniciaría uno para acotar? Que es así como un clásico. Dado que seno está acotados inferiormente por -1 y superiormente por 1, entonces se puede empezar por ahí, se le van haciendo los cambios respectivos. Exactamente. Entonces iniciamos con el 3. Recuerden que como multiplico con un número por un número positivo, la desigualdad se mantiene y me quedaría de esta forma. Y luego me faltaría sumar 1. Como estoy sumando, tampoco afecta en absoluto. Y aquí tenemos entonces 3 más 1. Vean que me quedaría que esta sucesión estaría acotada inferiormente por 2 y superiormente por el 4. Por lo tanto, decimos que A sub n es acotada, ¿no? Porque dijimos que si es acotada inferior y superiormente se le llama acotada. Y listo. Ahora para la B. Con la n tal vez, si se le van agregando los numeritos. Sí, la n siempre es un valor que Natural, o sea, 0, 1, 2. mayor o igual que 0. Te voy a preguntar que cómo uno determina eso, cuál es el menor y cuál es el mayor. Recuerda que si no me lo dicen, es 0, empiezan 0, es para todo el natural. Y como además no se define en 0, entonces todo bien. O sea, ella perfectamente puede ser acotada solamente inferiormente. Sí, puede ser solo una de las dos, ajá. Pensé que había que tener esa doble igualdad. Ok, gracias. Sí, no hay problema. Bueno, por ejemplo, tenemos eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con n más 4? ¿Qué podemos afirmar? O sea, lo menor que puede ser es 4, porque a partir de ahí cuando se le sume 1, 2 y 3 va a ir aumentando. Exactamente, entonces sacamos de aquí. Ahora nos faltaría el 5, dividamos entre 5. 4 quintos sería menor o igual a n más 4 quintos. Y ahora, como está al revés, hay que voltearlo. ¿Qué pasaba con la desigualdad ahí? De ser menor pasa a ser mayor. Exactamente. Y ahora, ¿esto se podrá acotar inferiormente? Porque ya tenemos una superior. Tal vez 0, porque no creo que sea menor a 0 en algún punto. Ajá, exactamente. Ven que esto empieza en 0 es 5 cuartos, eso es como 1 y algo, 1.2 me parece. Luego, si es un 1, ya es 5 sobre 5, que es 1. Si es un 2, ya es 5 sextos, y así va. O sea, siempre va a ser 5 entre algo, y eso va a ser siempre 0, algo. Entonces, esto nunca va a ser 0. Exactamente. Entonces, listo, ya lo tenemos otra vez. Cota inferior, que es 0. Y cota superior, 5 cuartos. Por lo tanto, esto también es acotado. Ok, ahora iríamos entonces con este teorema que sería el número 4. Lo que nos dice es que si tenemos una sucesión, la cual es monótona y convergente,
entonces yo puedo decir que es acotada. En realidad vean que tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque si ella es creciente, significa que para todo elemento, conforme yo me voy alejando y tendiendo a infinito, va a tener un valor más grande. Entonces eso era ser creciente. Y además, si me dicen que es convergente, como va a llegar a un valor en específico, entonces lógicamente se va a cumplir que existe una cota, que puede ser este mismo límite o incluso otro valor muy cercano. Y si más bien ella es decreciente y converge, entonces obviamente va a tener una cota inferior, porque el A sub 0 sería el valor más grande, luego va a empezar a disminuir y en algún momento va a converger a un valor, entonces por ahí va a andar la cota, ya sea este mismo valor o un poquito más chiquito. Entonces vean que si es monótona y convergente, de fijo es acotada. Así que vamos ahora a ver más bien este otro ejemplo, 18. Acá me dicen que determine la convergencia y la monotonía y cotas de la sucesión. O sea, ya quieren que estudiemos los tres elementos. Tenemos que A sub n es igual al logaritmo natural de n a la 2 más 1 sobre 3n más 2. Y me dicen que n es un número que pertenece a los naturales menos el 0, ¿verdad? Por ser en asterisco. Vamos a iniciar con monotonía. ¿Cómo demostramos monotonía? Con la primera derivada, bueno, así lo haría yo. Bueno, entonces hagámoslo como usted lo haría, con la primera derivada. Porque recuerden que la idea es trabajarlo como función. Y si la función convergía o divergía, entonces la sucesión también. Tal vez aquí podemos ver un detalle. ¿Ustedes se acuerdan cuando hacíamos, por ejemplo, n más 1 y la raíz? Que lo analizamos como n más 1 que crecía y luego la raíz no le va a afectar porque la raíz es creciente, ¿verdad? Cuando hay funciones así que son composiciones y que la que está más afuera es una función creciente, en realidad yo puedo trabajar solo con lo de adentro porque yo sé que esto no le va a afectar. O sea, si esto fuese, por ejemplo, creciente y yo le aplico logaritmo, no me va a afectar en nada, va a seguir siendo creciente. Entonces vamos a trabajar solo con el argumento para así no complicarnos. Analizamos el argumento, dado que logaritmo natural de x es creciente, entonces no nos va a afectar en absoluto. Si f de x es igual a x a la 2 más 1 sobre 3x más 2, f' de x va a ser igual a la derivada del numerador por la otra sin derivar, menos la derivada del denominador por la otra sin derivar, y sobre esto al cuadrado. Ahora vamos a distribuir, ven que nos queda 6x a la 2 más 4x menos 3x a la 2 menos 3, todo eso sobre 3x más 2 a la 2. Entonces 6 menos 3 me queda 3x a la 2 más 4x menos 3, todo eso sobre 3x más 2 a la 2. Y aquí hay un detalle. ¿Por qué? Porque si ustedes ven esto aquí abajo, es cierto que es positivo, pero esto no sabemos. Como es una cuadrática, eso se arregla, porque ustedes ya saben trabajar perfectamente con cuadrática. Si le sacamos los ceros a esta cuadrática, en la calculadora me da menos 1.86, algo más, y 0.53. Además, si ustedes observan, la A es 3, o sea, mayor a 0, entonces ella es convexa, o sea, cóncava hacia arriba, por lo que tendríamos que se ve algo así. El detalle es que nosotros en qué dominio de esta función estamos trabajando. Todos los naturales. Exactamente, o sea, si se acuerdan, esta función f estaría trabajando desde 1 a más infinito, dominio y codominio r, o sea, en realidad estamos trabajando solo en esta parte, que es del 1 para arriba, lo que significa que esto es positivo, porque está sobre el eje x, o sea, esto es positivo y eso ya era positivo, entonces concluimos que esto es positivo y ahora sí, por lo tanto f de x crece, lo que implicaría que entonces a sub n crece. Entonces ya tenemos monotonía creciente. Vamos con convergencia. ¿Cómo analizamos convergencia? Con el límite, profe. Exactamente, calculamos el límite cuando n tiende a infinito del logaritmo natural de n a la 2 más 1 sobre 3n más 2. Pero se acuerdan que el logaritmo natural es una función continua en este dominio, por la propiedad que habíamos visto. No sé si se acuerdan, se los voy a poner acá para que lo veamos. Esto sería que yo puedo introducir el límite dentro por el hecho de que esta función es continua en un rango de la sub n. O sea, el logaritmo natural efectivamente es continuo en este dominio. Entonces yo puedo introducir el límite. ¿Y qué pasa con este tipo de límites? ¿Cuánto daría ahí adentro? Infinito.
Ajá, porque el numerador es el que es mayor, entonces va infinito. Y el logaritmo natural de infinito, Infinito. exacto, porque esta gráfica crecía, ¿verdad? Era así. Por lo tanto, a sub n diverge. Pensemos, si ella crece y diverge, puede tener cota, Puede tener superior. pero inferior podrá tener. Sería el 1, no sé. Ella crece y diverge, pero si crece, significa que el primer valor va a ser el más chiquito, ¿no? O sea, sería 1. Bueno, sería cuando el n es 1. Ah, ok. Ajá. Como crece y diverge, no puede tener cota superior, pero sí inferior. Sería cuando n es igual a 1. Es el primer valor en realidad. Entonces, si tenemos que n es 1, ese valor sería el logaritmo natural de n a la 2 más 1. Bueno, pongámoslo de una vez, sobre 3 por 1 más 2. O sea, el logaritmo natural de 2/5. Esa es la cota inferior, profe, porque es el primer valor. Ajá. Entonces, vean que siempre se va a cumplir esto. Obviamente, como es la más chiquita y las demás se van a ir haciendo más grandes, no hay valor más pequeño que este. Por lo tanto, esto es m. Y así, a sub n es acotada inferiormente por logaritmo natural de 2/5. Y vamos aquí. Ahora tenemos este teorema 5, se llama teorema de convergencia monótona. ¿Por qué? Porque si yo tengo una función que es monótona creciente y además tiene una cota superior, entonces, obviamente, ella va a converger. Es decir, el límite existe y ese límite puede ser el mismo m o un valor un poco más pequeño, o sea, menor o igual. Y si más bien la sucesión decrece y tiene una cota inferior, entonces existe un límite. Es decir, también converge, pero en este caso el límite sería más grande a m menos. Aquí vemos un ejemplo. Si una sucesión crece, aquí va creciendo y creciendo, y se aproxima una cota m, entonces obviamente va a tener un límite que puede estar antitos o ser el mismo. Vamos a hacer este ejemplo 19. Me dicen que verifique que esta sucesión es decreciente y acotada inferiormente, o sea, estaríamos en este caso decreciente y acotada inferior. Entonces, la idea es garantizar de que converge, concluya que el límite existe y encuentre su respectivo valor. Tenemos aquí la sucesión que sería la raíz de n más 1 menos raíz de n. Vean que en este caso no me dicen nada sobre el n, pero recuerden que cuando esto pasa para todo n en los naturales. Vamos a iniciar con decreciente. Hay varias formas de hacerlo, con la desigualdad o con la derivada. En este caso vamos a utilizar la segunda. Entonces, recuerden que tomamos la respectiva función, que sería la raíz de x más 1 menos raíz de x. Derivamos, que sería 1 sobre 2 raíz de x más 1, y por la derivada de lo de adentro, que es 1, y menos la raíz de x, su derivada es 1 sobre 2 raíz de x, y por la derivada de x, que es 1. Entonces, ahí tenemos eso. Nosotros lo que ocupamos demostrar es que esto es menor a 0. ¿Alguien sabe si esto de verdad es menor a 0? Yo digo que no, porque un medio sobre raíz de x más 1, el más 1 siempre lo va a hacer más grande que el de la derecha. Y una raíz no puede ser negativa. Ajá, pero usted lo que está diciendo es que esto de abajo es más grande. Entonces, en sí, el 1 entre algo más grande sería más chiquito que este, ¿cierto? Entonces, en realidad sí, y si no, nada más vean esto. ¿Qué pasa si yo simplemente paso este que está restando al otro lado? ¿Esta desigualdad se cumple? Sí, ahora sí se cumple, ya viéndolo así. Lo que hice fue reescribirlo donde sea más obvio. Entonces, esto es cierto porque esto es cierto. Por lo tanto, a sub n es decreciente. Bueno, ahora vamos con, era que tenía que ser acotada. Recuerden que la cota debía ser inferior, nos dijeron. Hay que ir a buscarla. ¿Ustedes cuál creen que es una cota inferior de esto? Yo diría que el 1. Sí, el 1. El más pequeño. Y el 0 no, porque Es que, ¿qué pasa si yo meto Yo aquí diría el que un 0? medio. sería positiva, ¿no? Sería como 1. Una cota de 1. Siempre va a ser positivo, pero es que vean que si yo pongo, por ejemplo, que el n sea 3, esto sería raíz de 4, que es 2, menos raíz de 3, y la raíz de 3 es como 1 punto algo, ¿no? O sea, eso ya me da 0 punto algo. Y conforme esto sea más y más grande, qué sé yo, si esto es 99, la raíz de 100 es 10, y 10 menos la raíz de 99, habría que ver, pero yo me imagino que se va a ir haciendo más chiquito, porque vean que ella es decreciente. O sea, esto cada vez va a ser más y más pequeño. Entonces, ¿cuál es el único valor que nunca va a llegar a ser?
porque ella está empezando en 1. Vean que si yo pongo n igual 0, eso me queda 1 menos 0, que es 1. Pero de ahí en adelante ella va a empezar a decrecer. Pero ustedes saben que nunca va a ser negativo, entonces ¿cuál es la cota? Menor o igual a 0. Exactamente. ¿Ella va a ser menor o mayor a 0? Ella siempre va a ser Más grande que 0. más grande que 0. Ajá. Y más pequeña que 1, ¿ok o no? Sí, pero y como solo me dicen inferior, vamos a dejarla ahí, pero sí, en realidad perfecto. ya vimos que de ahí nunca va a sobrepasar. O bien podemos hacer lo mismo que en la anterior. Hacemos este sumar. Y obviamente raíz de n es más pequeña, igual que la raíz de n más 1, ¿verdad? Para verlo de otra forma y convencerse. Y ya dejamos de dudar. Entonces, por lo tanto, es acotado inferiormente por 0. Y por último, por teorema 5, como a sub n decrece y es acotada inferiormente por m igual 0, entonces existe un límite, o sea que converge. Y ahora sería ir a calcularlo. ¿Qué converge? Calculamos igual que siempre el límite cuando n tiende a infinito de la raíz de n más 1 menos la raíz de n. ¿Qué hacíamos en este tipo de límites? Racionalizar. Lo racionalizamos, porque en este caso si yo evalúo me queda infinito menos infinito, ¿verdad? Recuerden que ahí yo no sé cuál infinito es más grande, entonces no puedo decir a qué va sin determinado. Entonces aquí tendríamos que el límite cuando n tiende a infinito de este por este, recuerden que es este al cuadrado, que es n más 1, menos el n, que es este al cuadrado, sobre la raíz de n más 1 menos raíz de n. Eso termina siendo igual a 1. A la hora de racionalizar no hay que multiplicar por el conjugado. Sí. Entonces aquí sumas, gracias. Ok, entonces ahora sí, y vean que esto es 1 sobre infinito, o sea, 0. Casualmente aquí sí fue igual al límite. No siempre lo es, pero en este caso lo fue. Por lo tanto, a sub n converge a 0. Y ya concluimos entonces así ese ejercicio. Y bueno, ahora vamos por último a lo que son las sucesiones recursivas. Las sucesiones recursivas es que a ustedes les van a dar el primer o varios primeros términos y el enésimo término, la fórmula ya como tal. Pero el detalle es que ese enésimo término ocupa los anteriores para ir a calcularlo, o el anterior al menos. Entonces por eso se va a llamar sucesión recursiva. Vamos a tener aquí un primer ejemplo, que es el ejemplo de Fibonacci. Vean que en este caso ya les dicen quién es A sub 0, quién es A sub 1, y ya luego les dan la fórmula como tal. O sea que aquí para definir el A sub n más 2 ocupan 2, por eso es que les dan precisamente dos términos anteriores. Si ocupara ahí 3, entonces les tendrían que haber dado 3, y así sucesivamente. Como a veces solo se ocupa 1. Entonces esta es la sucesión famosa de Fibonacci. Este ejercicio solo ahí como para entender bien el concepto. Vean que A sub 0 ya me dicen que es 1. A sub 1 me dicen que es 1. Ahora sí, el que se sigue es A sub 2. Sería el anterior que es A sub 1 más el anterior que es A sub 0. O sea, 1 más 1, que es 2. Ahora el A sub 3 sería el anterior que es A sub 2 más su respectivo anterior, que es A sub 1. O sea, 2 más 1, que sería 3. Y así puedo seguir calculando. El A sub 4 sería A sub 3 más A sub 2. Entonces, 3 más 2, 5. A sub 5 sería igual a sub 4 más A sub 3. 5 más 3, que es 8. Y ahí continuará. O sea, la moraleja de esto es que yo no puedo venir a sacar el A sub 100 de la nada. O sea, para llegar al A sub 100 yo tuve que haber calculado los 99 anteriores, a diferencia de las demás que habíamos estado estudiando, porque antes a usted le daban la fórmula, como lo que acabamos de hacer, raíz de n más 1 menos raíz de n. Y si yo quería sacar el A sub 100, podía sacarlo de una vez, pero ahora no. Esto es la característica en específico de una sucesión recursiva. ¿Estamos claros con este concepto? Sí, profe. Habiendo entendido que es una sucesión recursiva, vamos a ir a trabajar con las tres análisis que hicimos anteriormente. Nos dan una sucesión de este tipo, me dicen que la sub 0 es 3, que la sub n más 1 es igual a 9 menos 14 sobre a sub n. Ven que en este caso solo ocupo el término anterior, por eso solo me dan el primero. Me piden mostrar que es monótona creciente.
Además, que sea acotada superiormente por 8 y luego que concluyamos que es convergente. Recuerden que efectivamente si es monótona y acotada, estaríamos trabajando con esto. Entonces, efectivamente es convergente, utilizando el teorema de convergencia monótona. Bueno, y en este caso me dicen que es acotada superiormente y que crece. O sea, el ejemplo anterior era este, ahora vamos a ir con este otro. Monotonía creciente. Ya hicimos un montón con funciones. Esta tal vez trabajémosla con otra forma para repasar. Recuerden que para yo demostrar que algo es creciente, ocupo que a sub n más 1 sea mayor que a sub n. Y en realidad lo vamos a trabajar así por lo siguiente. Ustedes ya observaron que para yo ir a calcular el enésimo término, yo ocupo todos los anteriores, haberlos calculado en algún momento. Si yo estoy en el a sub 100, ocupo el A99, pero para tener el 99 ocupo el 98 y para el 98 el 97 y así. Entonces aquí se ve muy claro que esto va de uno en uno, o sea, son los números naturales como tal. Es una proposición que está indexada con números naturales. Y se acuerdan que al inicio de todo este tema empezamos precisamente con inducción, porque cualquier proposición que tenga indexación mediante los números naturales hay que demostrarlo con inducción. Entonces, en los casos de las sucesiones recursivas tocó hacer inducción. Iniciamos para el primer elemento, n igual 0. Vean que aquí el a sub 0 tiene que ser menor al a sub 1, ¿verdad? Para ser creciente. Pero ¿quién es a sub 0? Ya nos lo dan, es 3. Y tiene que ser menor a 9 menos 14 sobre el a sub n. Bueno, el a sub 0, voy a dejarlo así primero. Nada más intercambié este. Y ahora sí lo voy a sustituir. Ven que esto es 9 menos 14 sobre 3. Y este valor uno lo puede calcular directo o si quieren pasan el 9 o como quieran. Calculémoslo, esto es 9 por 3, 27 menos 14 serían 13 sobre 3. Y 3 por 4, 12, esto es 4,3 periódico. Vean, se cumple, ¿verdad? Listo. Ya lo demostramos para n igual 0. Aquí, ¿quién sería la hipótesis de inducción? Lo que queremos demostrar. Por eso fue que lo escribí aquí, que la sub n es menor a la sub n más 1. Eso es ser creciente, que conforme voy avanzando va siendo más grande. Entonces, lo que hay que demostrar para n más 1 sería que a sub n más 1 es menor a sub n más 2. Recuerdan que aquí le agregamos un término. O sea, sustituimos el n por n más 1. Ahora sí, ¿quién es a sub n más 1? Aquí lo tenemos. Es 9 menos 14 sobre a sub n. Y eso va a ser menor a 9 menos 14, pero sobre a sub n más 1. Si yo tengo una desigualdad y tengo el mismo número a ambos lados, si yo paso este 9 a restar, seguiría. Entonces lo voy a quitar de una vez. No afecta en nada porque estoy restando y sumando. Ahora nos queda menos 14 sobre a sub n, es menor a menos 14 sobre a sub n más 1. Si yo quisiera, puedo pasar este menos 14 a dividir y se va a cancelar. Pero ¿qué va a pasar con la desigualdad? Va a cambiar. Porque estoy pasando a dividir algo negativo. Este paso, ustedes saben que lo que pasó fue que lo pasé a dividir. Pero la desigualdad se invierte por ser negativo, ese menos 14. Porque eso, recuerden que uno se lo enseñan como que divido entre menos 14 a todo. Estoy dividiendo entre menos 14. Y aquí pongámosle que sumaba menos 9 a ambos lados, pero la suma y la resta no afectan. Y aquí estamos multiplicando por 1 sobre menos 14. Y ahora sí, aquí lo único que falta es voltearlas, pero recordemos que de nuevo, cuando las volteamos, se vuelve a invertir. Y ven que esto es la hipótesis de inducción. Esta ya se cumple dado que al inicio suponemos que es cierta. Por lo tanto, la sub n es monótona creciente. Ya mostramos entonces la primera característica que nos pedían, que era monotonía. Luego nos pedían que demostráramos que era acotada superiormente. Entonces vamos con esta otra parte. Aquí, ¿cuál sería la proposición? Que cualquier elemento sea menor que 8. Así es como se representaría. De nuevo, tenemos que hacer inducción. Iniciamos para n igual 0. El primer elemento. Y vean que 13 es el primer elemento, el cual sí es menor que 8. Luego, la hipótesis de inducción es que suponemos cierto para n. O sea que se cumple que a sub n es menor
que 8 para todo n en los naturales. Entonces vamos a demostrarlo para n más 1. Es decir, queremos demostrar que a sub n más 1 siempre es menor que 8. Pero a sub n más 1, vamos a ir a darle la forma que tiene, que es 9 menos 14 sobre a sub n, menor a 8. Aquí ven que puedo pasar el 8 a restar y el otro a sumar al otro lado. Y me queda que 1 es menor a 14 sobre a sub n. Ahora recuerden que este a sub n siempre es positivo. De hecho ya sabemos que incluso es mayor a 3 porque era creciente y empieza en 3. Entonces puedo pasar a multiplicar y como es siempre algo positivo no me afecta la desigualdad. Ahora, ¿qué pasa aquí? ¿A sub n será menor a 14? Sí, porque el número más bajo, digamos que sea un 1, de 14 sobre 1, 14, y conforme vaya aumentando, pues va disminuyendo. Ajá. Y además, vean que no hemos usado la hipótesis de inducción, que ¿qué nos decía? Que a sub n es menor que 8. Esto quiere decir que el número más grande que puede ser a sub n es 8, y 8 es menor que 14. Entonces, Sí. y obviamente, esto se cumple por hipótesis de inducción. Por lo tanto, a sub n tiene a m igual 8 como cota superior. En este momento ya tenemos que es creciente y que es acotada superiormente. Entonces, lógicamente, ella va a converger, porque va a empezar a crecer y a crecer, pero va a llegar un momento en que se estanca. O va a llegar, pero va a subir y nunca va a sobrepasar el 8. Entonces, la idea es que ella converja, solo que no sabemos a qué, porque no necesariamente me hayan dado la cota más chiquita, convergencia. Como crece y es acotada superiormente por m igual 8 por teorema 5 de convergencia monótona. Lo que dice es que existe L, que es el límite cuando n tiende a infinito de a sub n, pero que es menor a m. O sea, existe L tal que cumple esta condición. Pero entonces lo vamos a calcular. Y vean, aquí hay un detalle muy importante, que hay que usar este siguiente truquito. Ustedes saben que L es el límite cuando n tiende a infinito de a sub n. Entonces, obviamente, va a ser el límite cuando n tiende a infinito también de a sub n más 1. Este detalle tan obvio es muy importante. Porque vamos a hacer lo siguiente. Yo quiero ir a buscar a L, que vamos a ponerle que es el límite cuando n tiende a infinito de a n más 1. Ojo que estoy saliendo de este. ¿Por qué? Porque esto yo lo puedo reescribir como el límite cuando n tiende a infinito de, y usamos la fórmula, que es 9 menos 14 sobre a sub n. Ahora sí, recuerden que los límites yo los separo. Entonces el límite cuando n tiende a infinito de 9 menos el límite cuando n tiende a infinito de, y como esto es una fracción de 14 sobre el límite cuando n tiende a infinito de a sub n. Estoy aplicando las propiedades. Y luego L es igual al límite cuando n tiende a infinito de 9 es 9. El límite de 14 sigue siendo 14. ¿Y quién es esto? ¿Cómo lo llamamos? L, ¿cierto? Entonces lo sustituyo y ven que me queda una ecuación. Voy a hacer L más 9 es igual a menos 14 sobre L. Como esto ya es una ecuación, ya no hay que preocuparse por si es positivo o negativo. Nada más paso el L a multiplicar y eso es igual a menos 14. Me queda L a la 2 más 9L más 14 igual a 0. Bueno, el 9 ven que era negativo. Esto queda L menos 7 por L menos 2 igual a 0. Vean que L puede ser 7 o L es 2, pero hay que ver cuál es. Vamos a analizar como todo lo que sabemos. A sub n crece y si ella crece, entonces se tiene lo siguiente, que a sub 0 tiene que ser menor que el a sub n menor que L, pero ustedes saben que el a sub 0 es 3, ¿cierto? Entonces, ¿quién es el que tiene que ser L? El 7 en ese caso. Ajá, porque vean que aquí tenemos que 3 tiene que ser menor que L, por lo tanto L, el único que puede ser es 7. Y listo, a sub n es convergente a 7. Ven que efectivamente una cota superior era 8, todo tiene sentido, como que todo se termina relacionando y listo. Perfecto, profe, muchas gracias. Con gusto.